Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala, mi número de teléfono es 4242-9309, WhatsApp más 502-4242-9309. Hoy es el día martes 22 de octubre de 2019 y son exactamente las 9 de la noche con 39 minutos. Esta noche vamos a hablar acerca de Eliseo y la mujer sunamita. Este relato de segundo libro de los Reyes nos deja la enseñanza muy importante de un principio bíblico. Un principio bíblico que es muy importante, es trascendental para nuestra vida, como son todos los principios bíblicos. Nosotros logramos la prosperidad en nuestra vida y la abundancia en nuestra vida cuando unimos todos estos principios. Los practicamos en conjunto, los ponemos juntos, los ponemos en conjunto a funcionar. Para nosotros nos generan gran bendición de parte de Dios y gran abundancia de parte de Dios. Grandes bendiciones de parte de Dios para nuestra vida espiritual, para nuestra vida material también, de igual manera. Esto es hermoso. Lo que vamos a estudiar esta noche es hermoso, es muy hermoso. Por eso yo quería hacerlo, para compartir esto con ustedes. Es un relato muy hermoso, al mismo tiempo que es un principio bíblico muy hermoso el que nos enseña, combinado con otros pasajes de la Biblia, porque no se puede hacer una verdad de un solo pasaje de la Biblia. No se puede hacer una verdad, conocer una verdad bíblica, que las verdades bíblicas son leyes espirituales, naturales. No estamos hablando aquí que las verdades bíblicas se limitan a la Biblia. No, las verdades bíblicas no se limitan a la Biblia. Las verdades bíblicas son leyes naturales que funcionan afuera, en la intemperie, afuera en la calle, en la vida del hombre. Son leyes naturales que funcionan todo el tiempo, que lo podemos hacer funcionar para nuestro favor, estas leyes van a funcionar a nuestro favor o van a funcionar en nuestra contra, depende de cómo las hagamos funcionar nosotros. Ignoramos la palabra de Dios, ignoramos las verdades bíblicas de cómo funcionan sus leyes naturales, las leyes naturales que Dios estableció en el mundo para nuestra vida. Entonces las leyes naturales, las verdades bíblicas funcionan en nuestra contra. Pero si las conocemos bien, las hacemos funcionar debidamente, lo que va a pasar es de que estas verdades bíblicas, que en realidad son leyes naturales, que van a funcionar siempre igual, van a funcionar en nuestro favor y nos van a generar grandes bendiciones de parte de Dios. De eso es de lo que se trata. Entonces vamos a leer la historia de Eliseo y la sunamita para comprender qué principio bíblico nos quiere enseñar aquí. Vamos a leer entonces en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, del versículo 8 en adelante. Esta es la historia. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante, que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Fíjense pues. Esta mujer estaba compartiendo de sus bienes materiales, de sus recursos económicos, con el profeta Eliseo. Con el profeta Eliseo estaba lleno de la unción de Dios. Cuando esta mujer sunamita le daba algo a Eliseo, se lo estaba dando a Dios. Así es como funciona. Así es como tenemos que verlo. No solo el pastor de nuestra iglesia, el representante de Dios, y cuando le damos las ofrendas a la iglesia, al pastor, entonces se las estamos dando a Dios. Pero no solo con el pastor funciona esto. Por eso aquí funciona de la misma forma como cuando le damos una ofrenda al pastor. En realidad se lo estamos dando a Dios. Como Eliseo si era siervo de Dios, esto funciona con todos los siervos de Dios. Esto funciona con todos los siervos de Dios. Lo que le damos a cualquier siervo de Dios trae grandes bendiciones y bendiciones muy especiales. Y también depende del grado de unción que la persona tenga. Por eso el pasaje que dice:
Eso no lo prepare, se llama caer a la mente. Pero hay un pasaje que dice, en uno de los evangelios, dice, el que digamos da, el que le da a un profeta, el que le da algo a un profeta, recompensa al profeta tendrá. El que le da algo a un hijo de Dios, recompensa al hijo de Dios tendrá. Y el que le da un vaso de agua a un pequeñito, refiriéndose a las personas que militan en la iglesia, pues no perderá su recompensa. Entonces, hay recompensa en darle a los siervos de Dios. Vamos a verlo. Entonces, ese es el principio del que vamos a hablar en esta ocasión. Lo he mencionado antes, incluso ya hice un video con respecto de la ofrenda del pastor. La ofrenda del pastor se refiere a darle a los siervos de Dios, no solamente al pastor, sino a los siervos de Dios. No necesariamente el pastor de nuestra iglesia, cualquier persona que sirva a Dios, que tenga la unción, que se vea que tiene algo de unción, cualquier persona que sirva a Dios tiene algo de unción. Cuanto más los apóstoles, los que son profetas, los que son maestros, los que son evangelistas, los que son pastores, tienen unción. Entonces, vamos a ver qué bendiciones nos trae darle a los siervos de Dios, ofrendar a los siervos de Dios. Trae grandes bendiciones y depende también del grado de unción que esta persona tenga, el grado de autoridad que esta persona tenga. La unción que hay en cada persona es lo que determina qué grado de autoridad tiene en este mundo. Porque como yo mencionaba la vez pasada, Eliseo era un hombre cargado de la unción de Dios, tenía mucha unción de Dios. Él había pedido que la unción que tenía su mentor Elías, porque Elías fue mentor de Eliseo, maestro de Eliseo. Elías preparó y entrenó a Eliseo como profeta, y Eliseo pidió que él tuviera el doble de la unción que Elías, y Elías tenía una grande unción, pero Eliseo pidió a Dios que le diera el doble. Eliseo tenía el doble de la unción que Elías. Entonces, cuando un hombre gana de parte de Dios una cantidad de unción, tiene gran autoridad, o depende de la unción que uno tenga, si va a ser la autoridad que uno tenga. Entonces, Elías se había ganado una gran cantidad de unción. Esta unción la puede usar la persona que la tiene como él quiera. Se tiene que dejar guiar por el Señor, pero en el caso de Eliseo, nos muestra que también la persona la puede usar la unción que tiene, que se ha ganado como él quiera. Porque cuando Eliseo lo enojó un grupo de muchachos, él iba a Jericó caminando, antes de llegar a Jericó se encuentra en un monte, un montón de muchachos vagabundos que estaban por ahí, y le dice, empiezan a molestarlo, dice, sube calvo, sube. Lo llaman calvo, tratando de ofenderlo, tratando de insultarlo, tratando de provocarlo. Qué gran error de verdad que cometieron estos muchachos. No se debieron meter con Eliseo, cargado de unción. Aquí él usó con la unción como él quiso. Entonces él dijo, esos muchachos lo enojaron, y él dijo, bueno, que aparezcan dos osos furiosos y que los despedacen. Y así fue. Aparecieron dos osos furiosos y despedazaron a 60 muchachos. Ahora, la pregunta es, ¿esta fue la voluntad de Dios? Consultó Eliseo a Dios, mira, señor, ¿qué hago con estos muchachos? Me están molestando, ya me enojaron. ¿Me das permiso para destruirlos y mandar los osos furiosos que los despedacen? No preguntó. No tenía necesidad de preguntar, simplemente lo sacaron de quicio. Y él reaccionó y dijo, bueno, que aparezcan dos osos furiosos y que los despedacen a estos 60 muchachos. Y así fue. No preguntó a Dios, no consultó a Dios. Él podía hacer con la unción que tenía lo que él quisiera. Así es. Cuando uno se ha ganado la unción del Espíritu Santo de Dios, uno puede hacer con ella lo que uno quiera. Pero por supuesto, si uno se ha ganado la unción de parte del Espíritu Santo, es porque uno ha aprendido también a dejarse guiar por Dios. Y uno debe vivir así también, dejándose guiar por Dios. Bueno, en la época de la gracia no se puede hacer eso de lo que hizo Eliseo, de mandar a matar a un montón de muchachos, porque ahora estamos en la época de la gracia. El Señor nos dice, Señor Jesucristo nos dice, amad a vuestros semejantes, aún a los que os maldicen y os ultrajan. Hay que desamor, hay que bendecirlos.
Y dice el Señor, no estamos para maldecir a nadie, estamos para bendecir. Entonces, vamos a regresar a lo que es la lectura de este pasaje. Y vamos a extraer la enseñanza que tiene para nosotros, una enseñanza muy rica. Es importante que ustedes escuchen esto. Estamos hablando de lo que pasa cuando se le da a los siervos de Dios. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Me llama la atención cuando dice aquí que le invitaba insistentemente a que comiese. Entonces, aprendamos a reconocer a los siervos de Dios que tienen unción del Santo Espíritu de Dios. Y cuando encontremos un hombre que tiene unción, grande unción del Santo Espíritu de Dios, insistentemente invitémoslos a comer, porque eso es para nuestra bendición. Ahora sucede que hablamos mal de los siervos de Dios, los maldecimos con nuestras palabras. Es que ese solo dinero quiere nada más, y engaña a la gente con sus enseñanzas. Y la mayoría de veces, y algunas veces puede ser cierto eso, pero la mayoría de veces es mentira. Estamos hablando en ignorancia, porque no sabemos reconocer cuando un hombre es un verdadero siervo de Dios, por tantas malas enseñanzas y mala teología que hay actualmente, la cual idolatramos. No reconocemos a los siervos de Dios, ya no los distinguimos. Y tendríamos que reconocerlos, y cuando los reconozcamos tendríamos que honrarlos e insistentemente pedirles que por favor acepten nuestra comida, que acepten nuestro dinero, que acepten una invitación a un restaurante, a un hotel, porque a veces viene gente de lejos a predicarnos en nuestra iglesia, los invitan y pues es que bueno es cuando uno tiene la oportunidad de darle algo a alguien que tiene la unción del Santo Espíritu de Dios. Y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Fíjense pues, ahora vamos a ver qué más le dio ella a Eliseo y cuáles fueron las bendiciones que estas ofrendas que ella le dio a Eliseo. Se cuenta como ofrendas porque Eliseo era varón de Dios, y cuando se le da algo a un varón de Dios, es como si se lo diera uno a Dios mismo. Vamos a ver qué bendiciones le generó a esta mujer estas ofrendas. Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer, y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Lo supo reconocer, cosa que nosotros no podemos hacer. Ya no reconocemos a los siervos de Dios, mucho menos los honramos, hablamos mal de ellos y los maldecimos. Esa es la práctica que hay actualmente. Pero esta mujer sí supo reconocer lo que era un siervo de Dios. Y no hay mucha diferencia entre Eliseo y un siervo de Dios de actualmente, porque el espíritu que hay en cada siervo de Dios actualmente es el mismo espíritu que estaba sobre Eliseo. Es la misma unción, no tiene por qué haber mayor diferencia, salvo la cantidad de unción que hay en cada persona, nivel de autoridad que hay en cada persona. Eso sí lo hace diferente. Y aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere, a nosotros se quede en él. Fíjense pues, ya pensando ella, como reconoció que este era un varón de Dios, no se limitó a usar sus recursos económicos para que encima de todo lo que él estaba haciendo por él, atenderlo, prestarle su casa para que viniera aquí, venga a comer, no tenga pena. Las puertas de esta casa están abiertas para usted porque usted es un varón de Dios. Y yo lo quiero honrar, nosotros lo queremos honrar, porque cuando usted entra a nuestra casa, Dios entra a nuestra casa. Cuando usted entra a nuestra casa, cuando usted nos honra con su presencia, Dios mismo está en medio de nosotros, por medio de usted.
yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Fíjense pues, la mujer fue ahí al supermercado a comprar una lámpara, fue a la mueblería, compró una cama, buscó la mejor cama que encontrara, una mesa, un candelero para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Aconteció que un día, fíjense pues, y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento. Entonces ya había construido el aposento nuevo exclusivamente para bendición de Eliseo, del varón de Dios. Nadie le dijo a ella que Eliseo era un varón de Dios. Ella dijo, yo entiendo que este es un varón de Dios. Ella lo reconoció. Ella percibió esa unción de Dios que había en Eliseo y lo reconoció. Yo entiendo que este es un varón de Dios. Construyeron una habitación para él y viene él y se queda por primera vez en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Ahora vienen las bendiciones por estas atenciones, porque se cuenta, todo lo que ella hizo por él se cuenta como ofrendas, usó sus recursos económicos para bendecir al siervo de Dios. Ahora vamos a entender, vamos a ver qué bendiciones se generaron por estas atenciones, por estas ofrendas al varón de Dios. Estas ofrendas dan el mismo resultado cuando se le da al pastor de nuestra iglesia, o cuando un predicador invitado a nuestra iglesia, o un predicador en cualquier otro lado, a un salmista que nos bendijo, a un cantante cristiano de música cristiana que nos bendijo, a un anciano de la iglesia que me bendijo porque oró por mí, al líder de la célula porque oró por mí y con sus prédicas me ha bendecido, y hay bendición en dar a los siervos de Dios, no solamente al pastor de nuestra iglesia, sino cualquier otro siervo de Dios. Entonces aquí vienen las bendiciones generadas por esta mujer sunamita, por todo lo que hizo por Eliseo. Vamos a ver. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y durmió allí. Entonces dijo Eliseo a Giezi, su criado, llama a esta sunamita. Pidió a su criado que por favor la llamara. Y cuando la llamó, vino a ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? Ahí está. Le estaba preguntando qué quiere ella como recompensa. Ella no está pidiendo nada. Tampoco lo hizo por recibir nada. Ella se complacía, sentía placer, sentía complacencia, sentía satisfacción. Era una mujer importante, no le hacía falta nada. Por eso no esperaba nada a ella. Lo hacía por pura complacencia personal, por pura satisfacción personal, porque amaba la unción que ella percibía, esa presencia de Dios que había en Eliseo. La amaba, le gustaba. Le hacía sentir bien, sentía admiración por esa presencia que había en Eliseo, sentía respeto y admiración por la presencia del Santo Espíritu de Dios, y eso fue lo que le inspiró a tratar de bendecir a este hombre. No estaba esperando nada porque era una mujer que no le hacía falta nada, según pensaba ella. No le hacía falta nada en lo material porque era una mujer importante y rica. Entonces dijo a Giezi, su criado, llama a esta sunamita, y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi, dile, y aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey? Fíjense pues, qué influencia las que tenía Eliseo. Era un gran siervo de Dios, reconocido por todas las personas de Israel. ¿Necesitas que hable por ti al rey? Él tenía acceso al rey en cualquier momento. ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Fíjense, pues, él le da lo mismo. Al rey o al ministro de la defensa, al general del ejército. Y él tenía acceso a todos, a los más grandes, a la gente más importante de Israel. Él tenía puertas abiertas porque era un siervo de Dios, varón de Dios reconocido, un gran profeta.
¿necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. ¿Qué quiere decir? No, gracias, yo no necesito nada de eso porque yo soy una persona importante. Pues dice, yo habito en medio de mi pueblo. Soy una persona importante. Si yo quiero hablar con el rey, voy a hablar con el rey. Si yo quiero hablar con el jefe del ejército, yo voy a hablar con el jefe del ejército, con el capitán del ejército, general del ejército. No tengo ningún problema. No te preocupes, no puedes hacer nada por mí porque todo lo que tú me estás ofreciendo a mí, yo ya lo puedo hacer. Yo ya lo tengo ganado. Porque soy una persona importante y de una familia importante. Eso fue lo que él respondió. Yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió. Entonces viene Eliseo y le pregunta a Giezi. Están platicando entre los dos, poniéndose de acuerdo que Eliseo quiere que Giezi le dé ideas, porque no mira cómo puede él bendecir. Él quiere bendecir. A él le nace bendecir a esta mujer. Pues aquí Eliseo está representando a Dios. Dios quiere bendecir. Dios quiere recompensar. Le nace a Dios bendecir y recompensar a las personas que están atentas a sus necesidades, a las necesidades de sus siervos. Yo quiero saber cómo está la familia del pastor. ¿Será que tienen ellos todo lo que necesitan? ¿Será que el pastor que tiene 8 hijos, será que le alcanza para darles estudio a todos? ¿Será que todos sus hijos tienen tenis? ¿Será que todos tienen zapatos? ¿Será que todos tienen lo que necesitan? ¿Será que todos tienen teléfono? ¿Será que el pastor tiene wifi en su casa? ¿Será que el pastor tiene cable en su casa? ¿Será que tiene televisor el pastor? ¿Será que tiene todo lo que necesita? ¿Será que no le hace falta nada al pastor de mi iglesia? ¿O a mi líder de célula? ¿O al pastor de la iglesia que está aquí a la vuelta de mi casa? ¿Será que, bueno, yo sé que yo, el pastor de mi iglesia, pues, yo voy a una iglesia de 15,000 miembros y el pastor no le hace falta nada. Entonces yo cumplo con darle mis ofrendas al pastor. Pero yo veo que hay una iglesia aquí a la vuelta que el pastor como que hay uno que llega a pie, ni carro tiene el pobre. Es una iglesia pequeña que está aquí a la vuelta. Voy a ver si no puedo ir con algo. Tal vez necesita algo para sus hijos. Yo he visto que esa iglesia está creciendo. Él tiene unción del Espíritu Santo. Yo lo quiero ayudar, lo quiero bendecir. ¡Qué bueno! Bendiciones para mí. Bendiciones para mí la bendición. No tanto para él, para mí la bendición. Para mí, para mi familia, para mi futuro. Para cuando sea viejito es mi bendición, porque las bendiciones de Dios nos alcanzan en cualquier edad, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Nos alcanzan las bendiciones de Dios. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Entonces él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo. Ahí está. Y su marido es viejo. Mire pues, voy a explicar algo aquí. Aquí Eliseo está haciendo el papel de Dios. Y Giezi está haciendo el papel del Espíritu Santo. Vengo yo, le doy mi ofrenda al pastor. Dios me quiere bendecir. Y el Espíritu Santo es el que busca en mi corazón qué es lo que yo necesito. Porque yo ya les dije en otros videos que la bendición por la ofrenda al pastor, y la ofrenda del pastor es una de las 5 principales ofrendas que tenemos que practicar en esta época actual, las cuales 5 ofrendas están representadas en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, que están los 4 evangelios. Estas 5 ofrendas las podemos encontrar 4 en Números 18, y la otra que es la más conocida, el diezmo de Génesis 14, son 5 ofrendas. Estas 5 ofrendas están también especificadas en Deuteronomio 12. En Deuteronomio 12, en versículo 5 de Deuteronomio 12, aparecen estas 5 ofrendas, junto con otras ofrendas que están en desuso, porque eran ofrendas para expiación de pecados, por ofrendas por la culpa, ofrendas por el pecado. Aparecen mencionadas estas 5 ofrendas. Pero están mencionadas también con estas otras ofrendas que eran por expiación de pecados. Pero en el versículo, si no recuerdo mal, el 17 de Deuteronomio 12, ya aparecen solo estas 5 ofrendas. Estas 5 ofrendas están representadas en el milagro de la alimentación de los 5,000, y se mencionan en otras partes, tanto en los libros de Moisés como en los otros libros de los profetas,
Y es el Antiguo Testamento el que nos habla de estas ofrendas, porque en el Nuevo Testamento no se nos habla de ofrendas, porque no se va a repetir todo lo que se nos dijo. Es mucha la instrucción que hay con respecto a las ofrendas en el Antiguo Testamento, como para que tú pudieras repetir todo en el Nuevo. En el Nuevo lo que se nos enseña es ayudar al prójimo, amar a nuestro semejante. Entonces, el Antiguo Testamento nos enseña a amar a Dios con todo nuestro corazón, y por eso nos da tanta instrucción acerca de ofrendas, porque sin ofrendar a Dios debidamente, nunca lo vamos a amar con todo nuestro corazón. Y el Nuevo Testamento nos habla acerca de la ayuda, de amar al prójimo. Por eso se nos enseña cómo amar al prójimo y darle de nuestras ayudas económicas a la persona necesitada, porque el Nuevo Testamento se encarga de enseñarnos a amar al prójimo. De esa forma, los dos testamentos nos enseñan a cumplir los dos mandamientos más importantes, que por un lado es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el Antiguo Testamento nos ayuda a cumplir el primer mandamiento más importante, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, enseñándonos a ofrendar. Y el Nuevo Testamento nos enseña a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nos enseña a dar ayuda al necesitado. De esa forma, la Biblia completa nos enseña a cumplir los dos principales mandamientos, porque en estos dos principales mandamientos se resume toda la Biblia. Fíjense, pues qué perfección la de la Biblia. Entonces, entonces aquí Eliseo está fungiendo, desarrollando el papel de Dios, representando a Dios en este relato, y Giezi es el Santo Espíritu de Dios. Entonces, el Santo Espíritu de Dios va a buscar nuestro corazón que nos hace falta, porque la ofrenda del pastor nos da lo que nos hace falta, como ese Salmos 23:1: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces Dios nos da todo. La ofrenda del pastor hace que Dios nos dé todo lo que nos hace falta. Entonces, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmos 23:1: Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero Jehová es mi pastor cuando yo le doy ofrenda de mi pastor. La ofrenda del pastor, cuando doy la ofrenda del pastor, cuando doy la ofrenda al pastor de mi iglesia, este es un diezmo más que se da de forma personal al pastor. La ofrenda del pastor es un diezmo más que se da de forma personal al pastor, no se entrega en el canastito de las ofrendas, sino que se pone en un sobre y se le entrega al pastor y se lo pone en sus manos. Se da ofrenda, es una ofrenda personal, de forma personal se da al pastor. Entonces, cuando yo esta ofrenda es que estoy haciendo a Dios mi pastor. Lo estoy honrando como mi pastor, lo estoy constituyendo en mi vida como mi pastor. Y ese es mi pastor, nada me faltará. Por eso aquí Eliseo se está empeñando, insistiendo en ver qué le da por sus ofrendas a la mujer sunamita. Porque si ella no pidió nada, no sabe qué darle. En la ofrenda del pastor uno no pide nada. Cuando uno da ofrenda del pastor uno no pide nada. Uno no pide nada, sino que va a dejar que Dios se encargue de darle a uno lo que le hace falta. Así funciona. Así es como funciona. Con la ofrenda del pastor uno no pide nada. Uno solo la da, y uno tiene que saber que lo que va a recibir es lo que a uno le hace falta, y eso el Espíritu Santo se va a encargar de averiguarlo, y es lo que nos va a dar. Es lo que nos va a dar Dios. Aquí no pedimos nada. Si yo pido algo aquí, por la ofrenda del pastor, le cambio la naturaleza de la ofrenda, la hago que sea una ofrenda diferente. Si yo pido algo a Dios por darle la ofrenda al pastor, lo estoy convirtiendo en un voto. Y la ofrenda del pastor no es un voto, no se pide nada aquí, solo se da. Y uno espera que Dios le dé a uno lo que uno le hace falta. Así es como funciona. La mujer sunamita dio estas ofrendas a Eliseo, que era un siervo de Dios. No pidió nada. Incluso él la llamó y le dijo: mira, ¿qué quieres que haga por ti? No tengas pena, a mí no me hace falta nada, gracias, muchísimas gracias. Yo te estoy ayudando porque yo entiendo que tú eres varón de Dios. Yo no necesito nada, muchísimas gracias, pero no me hace falta nada. Eso es lo que ella creía. Pero eso fue lo que ella dijo: yo habito en medio de mi pueblo, yo soy una mujer importante, tengo todo lo que necesito, somos ricos, somos una familia importante, pues no hay nada que no sé qué te pueda pedir. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Le preguntó a su siervo Giezi. Repito, Eliseo aquí es Dios y Giezi es el Espíritu Santo. Cuando damos una ofrenda al pastor, a un siervo de Dios, esto es lo que pasa. Entonces dijo Giezi a Eliseo: he aquí, ella no tiene hijo.
y su marido es viejo. Entonces la mujer no pidió un hijo, sabiendo que es lo que necesitaba, porque sabía que su marido era viejo. Bueno, ¿por qué le voy a decir yo? Además que, ¿por qué le voy a decir yo que necesito un hijo si él no es Dios para que me dé un hijo? Siervo de Dios será, pero bueno, la mujer debe haber pensado que Eliseo tenía sus limitaciones también, ¿va? Entonces, ella también sabía que era difícil tener un hijo porque su marido era viejo. Giesi, que está aquí ejerciendo el papel del Espíritu Santo, para que nosotros entendamos cómo funciona esto, cómo trabaja Dios, cómo trabaja el Espíritu Santo, y todo lo hace por medio del nombre del Señor Jesucristo, porque por medio de Él es que se hace todo. Él pagó el precio para que nosotros tengamos toda bendición. El Espíritu Santo es el que busca en nuestro corazón. Después que damos la ofrenda al pastor o a cualquier siervo de Dios, el Espíritu Santo se encarga de ver qué es lo que nos hace falta. Y le dice al Padre, mira, le dice al Padre, lo que hace falta es esto. Lo que le falta a Él es esto. Esto es lo que le hace falta. Entonces, eso es lo que Dios le da a uno. Lo que el Espíritu Santo le muestra al Padre, que es lo que a nosotros nos hace falta. Eso es lo que pasa aquí. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo. Entonces esta ofrenda nos suple lo que nos hace falta. Esta ofrenda nos suple lo que nos hace falta. Esta ofrenda nos suple lo que nos hace falta. Estamos hablando de la ofrenda al pastor. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Otra vez, la segunda vez, llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, Eliseo. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Ella ni siquiera quería tocar el tema, porque cuando cuando Eliseo la llamó la primera vez para decirle qué quería, o qué le podía dar, o qué podía hacer por ella no pensó que él le pudiera conceder un hijo. Ella lo miraba muy difícil. No quería tocar el tema porque lo miraba imposible y difícil. Y aquí pensó que Eliseo se estaba burlando de ella. No, Señor mío. Mire, pues, vamos a repetirlo para que aprovecharlo bien, disfrutarlo bien. Dijo entonces, llámala, y él la llamó. Esta fue la segunda vez, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Le tocó una parte sensible. Ella no quería tocar el tema. Ella no quería tocar el tema, un tema delicado para ella, porque lo miraba como algo muy difícil, algo imposible, pero él puso el dedo en la llaga. No, Señor mío, varón de Dios, por favor, no hagas burla de tu sierva. No te burles de mí, por favor. Así no se juega así. No bromees así, qué pesado, de verdad. Es lo que ella dijo. No me bromees pesado, por favor. No me digas eso. No me gustan las bromas pesadas. Entonces, eso fue lo que ella dijo. No, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente. En el año que Eliseo le había dicho. En el tiempo que Eliseo le había dicho. Ahora, esto me trae a la memoria algo que yo ya sabía, pero me lo está confirmando aquí. Que hay muchas ofrendas que nos traen bendición hasta el año. Hasta el año. Hay otras que tienen otros plazos más cortos, pero hay ofrendas que se nos traen bendición hasta un año después. Porque si se dan cuenta, Eliseo la primera vez que le dijo del hijo que iba a tener, le dijo dentro de un año abrazarás un hijo. Pero ¿en cuánto tiempo se gesta un bebé? Se gesta en 9 meses, porque le dice un año. Dentro de 9 meses y 2 noches vas a tener un hijo, abrazarás un hijo. En 2 noches para dar margen a que hicieran lo que tuvieran que hacer. Dentro de 9 meses y 5 noches, o dentro de 9 meses y 1 semana, para dar margen una semana que hagan lo que tengan que hacer para tener un hijo. Le hubiera dicho eso. No le dijo un año porque hay muchas ofrendas que generan bendición al año, especialmente las ofrendas grandes.
porque las ofrendas grandes nos traen cosas muy grandes, digamos. Una ofrenda pequeña o una ofrenda grande incluso nos va a traer una casa, una finca, un gran terreno, un automóvil último modelo en una semana, un mes, ¿no? Hay cosas que se van a tardar un año. No todo tarda un año, pero sí algunas cosas sí. Este es un plazo que yo conozco, que también se menciona en, ¿cómo se llama este libro de Habacuc? Se menciona esto del año. Eso lo vamos a hablar después. Entonces, fíjense, pues, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Y dijo entonces, llámala, y él la llamó, y ella se paró a la puerta, y él le dijo, el año que viene por este tiempo. El año que viene por este tiempo. La misma fecha, un año después, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. O sea, hay bendiciones que vienen al año. Esto se repite en otros lugares porque, como les he dicho otras veces, una verdad bíblica no se hace con un solo versículo de la Biblia, con un solo pasaje de la Biblia. Hay que encontrar por lo menos otro que case, que haga juego con lo que está diciendo aquí, para que podamos creer que esto es una verdad bíblica. La consecuencia de ser verdad bíblica, pues es una ley natural, aunque sea una ley natural espiritual, cosa que las leyes espirituales, las leyes naturales espirituales son más difíciles verlas que las leyes físicas, leyes naturales físicas. Las leyes naturales físicas, como la gravedad, como el viento, la fuerza del viento y todo eso, son cosas que se pueden ver más fácilmente que las leyes espirituales, leyes naturales espirituales. De todos modos, funcionan igual. Siempre van a funcionar igual, porque son leyes naturales. Entonces, mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció. Entonces, fíjense pues. Entonces, esta es la bendición que ella recibió por aquellas ofrendas, que nadie la estaba pidiendo. Y tampoco está pidiendo nada por lo que estaba dando. Así es como funcionan las ofrendas que se le dan al pastor. La ofrenda del pastor funciona así. Nadie le está pidiendo nada a ella y tampoco ella está pidiendo nada. De todos modos recibió bendición. Por eso es ridículo cuando dicen, hermano, usted tenga sus ofrendas en la iglesia sin esperar nada a cambio. Es como que es corrupto esperar algo a cambio. Es inevitable. Es inevitable. Si ofrendo a Dios, es inevitable. Yo ofrendo a un siervo de Dios, es inevitable que Dios me bendiga a mí. Es inevitable. Aquí no se trata de que yo espero o no espero. Es que si dice algo bien, voy a recibir bendición. Punto. De aquí no se trata. Es que yo no espero nada a cambio por mis ofrendas. Dice que aquí le importa. Pues lo que importa aquí es que usted las dé. Aquí lo importante es que las dé, pues no da. Oportunidad de recibir algo no tiene. Si da, tiene oportunidad de recibir algo. Aquí no se trata de es que yo entrego mis ofrendas esperando las bendiciones de Dios. O viene otro y dice, bueno, yo entrego mis ofrendas sin esperar nada a cambio. No importa. No importa si las espera o no las espera. Estas son leyes naturales. Aquí se recibe porque se recibe. Si se hacen las cosas bien, se recibe porque se recibe. Porque es una ley natural, espiritual, que también se puede ver. En su debido tiempo se va a ver también. Va la mujer, bueno, aquí llegamos al punto de finalizar con este relato. Va la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho, y el niño creció. Fíjense pues lo que sigue. Pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, el niño estaba con el padre en el campo, estaban segando el campo. Y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre, porque está enfermo, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Fíjense pues, Dios conocía el corazón de esta mujer, que tenía un buen corazón y que deseaba un hijo. Pero Dios sabía que habían ciertas ataduras en la vida de ella y de su esposo que iban a hacer que todo hijo que tuvieran se muriera.
Entonces Dios le dio la oportunidad a esta mujer de ofrendarle a un siervo de Dios y darle un hijo. Aquí puede dar un hijo Dios a la mujer, sabiendo lo que iba a hacer después, porque sabía que, estando Eliseo habitando en su casa, ella iba a tener bendición. Dios sabía lo que venía en el futuro. Le da la oportunidad de ofrendarle a Eliseo, a Dios por medio de Eliseo, y sabe que ahora ya puede darle un hijo, sabe que ese hijo se va a morir, pero sabe que también lo puede resucitar. Y esas ofrendas que dio primero van a hacer que su hijo resucite. Tanto como la ofrenda que la viuda de Sarepta le dio a Eliseo también. O sea que estas bendiciones lo siguen alcanzando con las cosas, lo siguen afectando, lo siguen alcanzando con las cosas que van a suceder después todavía. Aparte de que ya el hijo era la recompensa por esas ofrendas. Que le naciera un hijo ya era la recompensa por esas ofrendas. Pero por esas mismas ofrendas, Dios iba a tener cuidado de este hijo. Y las maldiciones generacionales que habían sobre esta familia se cancelaron. No se cancelaron porque, digamos, por esas mismas maldiciones generacionales, porque todo tiene una causa. ¿No? Tenemos que saber que todo tiene una causa. Incluso aquí puede ser que la muerte del niño fuera para que Dios fuera grandemente glorificado. Puede ser que algunas cosas que nos pasan en nuestra vida puedan ser también para que Dios sea glorificado y para que nuestra fe crezca también, pero eso es algo que se tiene que ver inmediatamente. No tiene que ver vivir uno esclavizado a un mal, porque cuando una cosa nos pasa a nosotros para que Dios sea glorificado es algo que se arregla inmediatamente, algo que no va a tardar años en solucionarse. Aquí se solucionó rápido. Si esto fuera para que Dios se glorificara, de todos modos, tiene que ser que se solucione rápido, porque no voy a vivir uno mal tanto tiempo para que Dios se glorifique. No, aquí se solucionó rápido, pero yo pienso que aquí la muerte del niño fue causada por maldiciones generacionales. Por eso es que no podían tener hijos, porque habían ataduras en ellos, había maldiciones en ellos. Se fueron desatando, se fueron cancelando a medida que Eliseo permanecía en la casa de esta mujer, comiendo su comida, habitando en su casa y disfrutando de los beneficios económicos que estas personas compartían con él. Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiendo él tomado y traído a su madre, habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios. ¿Se acordó del varón de Dios? Dijo: no, es que lo puede sanar. Él ya no estaba ahí, Eliseo no estaba ahí. Ella subió el niño muerto, el cuerpo del niño, lo puso sobre la cama del varón de Dios. Y cerrando la puerta salió. Llamando luego a su marido le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de tus criados y a una de tus asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Ni siquiera le dijo por qué, le dijo que le urgía ir al varón de Dios y que iba a ir rápido y después regresaba. No le dijo ni por qué. Él dijo, su marido le dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió: paz. O sea, déjame que haga lo que quiera, porque me urge hacer esto. Por favor, déjame que haga las cosas como yo quiero hacerlas. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda. O sea, le dijo a su chofer: guía y anda. No me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios, al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios le vio de lejos, dijo a su criado Giesi: he aquí la tsunamita. O sea, Eliseo la vio de lejos y dijo: he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla. Eliseo le dijo a su criado: ve a recibirla y dile: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Ella dijo: bien. No le quiso decir nada al siervo de Eliseo, a Giesi. Ella siguió caminando y quería hablar con Eliseo personalmente. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giesi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. O sea, no entiendo qué es lo que le pasa. Siendo profeta, un gran profeta, no sabía qué le pasaba porque el Señor no se lo había revelado. Ella dijo: pedí yo hijo a mi señor,
¿No dije que no te burlaras de mí? ¿No te dije que no te burlases de mí? Le está reclamando porque tenía mucha ilusión de tener un hijo, pero ahora yo no quería. ¿Saben qué es lo que pasó aquí? Es que ella cuando Eliseo la llamó la primera vez para darle su recompensa por todo lo que ella había hecho por él, ella no le dijo a él que quería un hijo. ¿Por qué? Porque había perdido varios. Había perdido varios hijos. Ya no querían intentarlo siquiera. Había perdido varios. Por eso es que aquí le reclaman. Si ya sabía que lo iba a perder, se me iba a morir de una forma u otra porque ya me había pasado antes. Ustedes creen que no había probado de tener hijos. Había perdido varios. Pedí yo hijo a mi señor, no dije que no te burlaras de mí. Entonces dijo él a Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Fíjense pues. Mandó a Giezi su siervo a que le pusiera el báculo, una especie como de bastón que él usaba. Se lo dio a Giezi, su siervo, para que lo llevara a donde estaba el niño, se lo pusiera encima al niño. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Eso era para que recuperara la vida, para que resucitara. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Ella quería que por fuerza fuera Eliseo. Está segura de que hiciera algo por ella. Y si podía hacer el milagro de resucitarlo, pues eso solo Eliseo lo podía hacer. Ella quería asegurarse de que realmente el profeta hiciera algo por ella. Ella estaba clamando por un milagro. Ya no quería volver a pasar por el dolor de la pérdida de un hijo. Ella quería un hijo. Verlo crecer, verlo jugar, verlo graduarse de la universidad, verlo casarse, verlo tener hijos, que le diera nietos. Es lo que ella quería. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y él entonces se levantó y la siguió. Y Giezi, habiendo ido delante de ellos, Giezi ya se había ido. Después se fue Eliseo con la mujer. Y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Entonces, y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido en su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. O sea, la mamá del niño entró con él. Cerrando él la puerta tras ambos, oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, teniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Ahora, yo me pregunto, ahorita que estoy leyendo esto, ¿cómo es posible que a Eliseo le haya costado tanto resucitar al niño cuando Elías, si leamos el pasaje donde Elías resucita al hijo de la viuda de Sarepta, del cual hablamos en el video pasado, no se mira que a Elías le haya costado tanto resucitar a ese niño, el hijo de la viuda de viuda de Sarepta, cuando Eliseo tenía el doble de la unción? Eliseo tenía el doble de la unción que Elías, y se mira que aquí le costó más resucitar al niño. Entonces todo lo que hizo Eliseo aquí, de ponerse encima del niño, su boca sobre su boca, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre sus manos, para darle calor. Después se paró, caminó un poco y se volvió a hacer lo mismo. Se mira que aquí hubo más trabajo, y eso que Eliseo tenía el doble de la unción que Elías. Aquí habían grandes maldiciones generacionales o maldiciones de otro tipo, ataduras espirituales que había que romper y había que cancelar. Aquí había un trabajo de liberación difícil, complicado. Pero Eliseo tuvo la sabiduría y el discernimiento de parte del Santo Espíritu de Dios para hacer lo que tenía que hacer, aunque fuera un caso difícil. Y eso lo digo para que comprendamos que hay casos difíciles en que
digamos, tenemos que orar por alguien, ministrar a alguien y liberarlo de ciertas ataduras espirituales, pero se puede hacer. Con la ayuda y dirección, discernimiento del Espíritu Santo se puede hacer. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas, y así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte. Y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces. El número 7 es un número importante en la Biblia, lo sabemos. El 7 representa la alianza, el pacto con Dios. Alianza, contrato, pacto con Dios. Aquí se evoca el pacto que Dios tiene con el hombre por medio del Señor Jesucristo, y por medio de Él es que somos libres, somos salvos, somos resucitados de entre los muertos, tanto en lo espiritual como podemos hacerlo también físicamente. El número 7 es el número de alianza, número de pacto. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando él le dijo: toma a tu hijo. Y así ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió con su hijo vivo, por supuesto. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra para agradecer de esa forma al profeta por resucitar a su hijo, y después tomó a su hijo y salió. Estas son bendiciones que nos alcanzan todavía, después de darle ofrendas al pastor. Más adelante nos vuelve el libro de Reyes, aquí hasta donde leímos ahorita, ya el libro de los Reyes nos habla de otras cosas. Pero más adelante nos vuelve a hablar sobre la tsunamita. Y lo vamos a leer para terminar este relato, para que miremos hasta dónde alcanzaron las bendiciones a la tsunamita de aquellas ofrendas que dio, las atenciones que tuvo para el profeta. Ella entendió que este hombre era un varón de Dios y sintió en su corazón la necesidad de honrarlo. Cuando nadie lo estaba obligando y nadie se lo estaba pidiendo, tampoco ella quería nada, estaba esperando nada a cambio. Es algo que le surgió en su corazón, porque ella dijo: bueno, este hombre es varón de Dios, y a los varones de Dios hay que honrarlos. Es mi obligación honrar al varón de Dios. No estaba buscando nada a ella. No estaba pensando: es que Dios me puede dar un hijo, y si lo hubiera hecho estaría bien. Pues no creía a ella. Esto que estaba haciendo por el profeta podía darle a ella tanto como un hijo, y todavía después resucitárselo. Ella no lo entendía, no lo creía, no lo sabía. Ella simplemente dijo: bueno, es que los siervos de Dios, a los varones de Dios hay que honrarlos, punto. Es lo único que yo sé, lo único que entiendo, lo único que me importa. Al varón de Dios hay que honrarlo, porque es varón de Dios, porque el Espíritu de Dios está en él. Hay que honrarlo, hay que honrarlo. ¿Hasta dónde le alcanzan sus bendiciones por haber hecho esto? Entonces, eso está en 2 Reyes 8:1. Unos capítulos más adelante vuelve a mencionar la tsunamita. Fíjense pues, ahora estamos en 2 Reyes capítulo 8:1. El título de este pasaje es: los bienes de la tsunamita devueltos. Fíjense pues, hasta dónde le alcanzaron todavía las bendiciones de lo que ella hizo por el siervo de Dios. Es impresionante. Es impresionante esto, de verdad. Y lo mismo nos puede suceder a nosotros, por supuesto. Lo mismo nos puede acontecer a nosotros, por supuesto. De eso se trata. De eso se trata este pasaje, que eso es lo que tenemos nosotros que aprender. Que lo mismo nos puede pasar a nosotros. Si honramos a los siervos de Dios, atendemos a sus necesidades. ¿No sé qué le falta al pastor? ¿Será que la esposa del pastor tiene suficiente ropa? ¿Será que tiene suficientes zapatos? ¿Será que no les hace falta algo al pastor y a su familia? ¿O la iglesia es pequeña?
Él tiene poco dinero, gana poco. La mayoría de pastores trabajan en iglesias pequeñas. Son pocos los que tienen iglesias grandes donde reciben mucho dinero de ofrendas y no les hace falta nada. Pero aunque tengan todo, aunque un pastor tenga todo y sea un pastor de una iglesia de 25,000 miembros y reciba mucho dinero de ofrendas y diezmos, de todos modos hay que darle, porque la bendición no es para él, sino para nosotros. Estamos buscando una bendición para nosotros y para nuestras familias, sabiendo cómo funcionan las ofrendas. Como sabemos cómo funcionan las ofrendas, pues tenemos que hacer uso de este conocimiento para bendecir a nosotros y a nuestra familia. No debemos de ser tontos. Si sabemos cómo funcionan las leyes de Dios, tenemos que hacer uso de ellas para nuestra bendición. Fíjense pues hasta dónde alcanzaron las bendiciones a la tsunamita. Segundo Reyes 8, 1 en adelante. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, después de que le resucitó a su hijo. Un tiempo después le dice Eliseo a la tsunamita: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra 7 años. Fíjense pues, lo que yo les he dicho ya en 2 videos anteriores, les he dicho yo que en la vida hay ciclos de abundancia como ciclos de escasez. Y aquí, al igual que la abundancia y la escasez que hubo durante 7 años en Egipto en el tiempo de José, aquí habla de una hambre que viene de 7 años también. Entonces, porque ya esto de hablar de una hambre de 7 años, está hablando de, se trata de juicios también que vienen sobre la tierra, por la maldad sobre la tierra, la maldad de los hombres sobre la tierra. Entonces hay juicios que vienen sobre diferentes partes del mundo. Usted mira documentales de Etiopía, digamos Etiopía, usted mira a los niños esqueléticos, una gran hambre, una gran hambruna en esos países donde solo hay pura arena, no deben sembrar nada. Puras maldiciones por la maldad, práctica de hechicería, práctica de brujería en diferentes lugares del mundo. O por otras razones, maldiciones sobre la tierra, de parte de Dios por la desobediencia y la maldad de las personas en ciertas partes del mundo. Entonces aquí estos ya son juicios. Entonces la mujer se levantó, entonces le dijo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Fíjense pues, como una persona que ofrenda, le da su ofrenda a los siervos de Dios, le da su ofrenda al pastor, hace que Jehová, de esta forma, hace que Jehová sea su pastor. Jehová le da guianza a uno para evitarlo de males. Entonces aquí recibe la mujer instrucción de parte del varón de Dios. Esto debido a las ofrendas, obviamente, porque si por otra razón, por la forma que ella trató a Eliseo, siendo tan atenta con él, por eso es que Eliseo le da esta instrucción, esta palabra de instrucción. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, 7 años, estamos hablando de 7 años. Cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos, después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Fíjense pues. Ella se fue 7 años y dejó todo, dejó su casa, dejó sus tierras. Eran personas ricas, eran finqueros, hacendados, ricos. Ella lo dejó todo porque iba a venir el hambre. Cuando regresa de tierra de los filisteos después de los 7 años de hambre, viene a implorar al rey que le devuelvan sus cosas porque ya no eran de ella, y otras personas habían ocupado su casa, sus tierras. Y el rey se las había dado a otros porque ellos se habían ido. Eran tierras desocupadas, una casa desocupada, olvidada. Después salió para implorar. Cuando ella regresó, salió de su casa donde estaba viviendo, donde fue a dar, para ir a ver al rey, implorarle al rey por su casa y por sus tierras. Cuando llegó con el rey, pasa esto: y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole. Giezi, el siervo de Eliseo, estaba hablando con el rey en el momento que la tsunamita llega a pedirle al rey que por favor le devuelva su casa y sus tierras. Fíjense pues, y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole:
te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo, le estaba diciendo el rey a Giezi. Y mientras el rey estaba contando, mientras el Giezi, siervo de Eliseo, mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, que era se refería al hijo de la Sunamita, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi, rey, señor mío, esta es la mujer, y este es su hijo. La mujer iba con el hijo. Y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Fíjense pues. No puede ser casualidad que esto se ha dado. Esto no se dio por casualidad. Dios, por favorecer a esta mujer, hizo que Giezi estuviera ahí. El momento que iba ella a ir a implorar al rey que le volviera a su casa y sus tierras, hizo que Giezi estuviera ahí para apoyarla, para contarle las maravillas que Eliseo había hecho en la vida de ella. Y como ella también, seguramente le contó también cómo ella los trató a los dos. Porque no fue solo Eliseo el que comió de su comida, sino que Giezi también comió de su comida y durmió en su casa. Entonces dijo, Dios hizo que Giezi estuviera ahí. ¿Por qué? Por las ofrendas que había dado, por la forma que trató a los siervos de Dios. Dios tenía un trato especial para esta mujer. Entonces dijo Giezi, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Ahora viene la mujer, viene el rey y le pregunta a la mujer, ¿es esto todo cierto? Y ella empieza a contarle todo. Y le dice, sí, así fue como pasó. Entonces el rey confirma que realmente lo que le está diciendo Giezi era verdad. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. ¿Se dan cuenta? ¿Qué cosa más tremenda? Le dice a un oficial, mira, asegúrate, uno de sus ministros, mira, asegúrate de firmar un decreto donde se le devuelve a su casa y sus tierras a esta mujer y todas sus posesiones y tal, y además todas las cosechas que se le sean devueltas desde el día que se fue hasta ahora. Le van a dar todavía lo de las cosechas. Si ahí hubo hambre, ¿qué cosechas subieron ahí si hubo hambre? Pero sin embargo algo cosecharon y todavía se lo iban a devolver. Eso no pasó por casualidad. Esto pasó por las ofrendas, punto. Eso es todo, esto pasó por las ofrendas. Por tratar bien, por honrar a un siervo de Dios. Y esto es lo que pasa cuando honramos a los siervos de Dios. Qué bella historia, ¿verdad? Qué preciosa historia, pero más todavía qué preciosa enseñanza. Una enseñanza que si la llevamos a la práctica va a cambiar nuestras vidas. No olvidemos las lecciones anteriores, dar lo primero a Dios. Vamos a dar lo primero de todo lo que recibimos a Dios y vamos también a bendecir, a honrar a los siervos de Dios. Estamos aprendiendo los principios bíblicos que generan prosperidad financiera. Ofrendar al pastor, ofrendar a los siervos de Dios, hace que recibamos lo que nos hace falta. Pero también nuestras ofrendas tienen que tener la característica de primicias. Darle a Dios lo primero de lo que estamos recibiendo. Entonces también nos aseguramos de recibir las bendiciones de Dios. Pero también hay bendición en darle a los siervos de Dios. Porque digamos, a veces tal vez no es lo primero, porque digamos, me invitan a mí a un culto, una iglesia que no es la mía. Llega un pastor invitado de Estados Unidos y me impacta en mi vida. Entonces yo digo, bueno, de lo que tengo en la bolsa, pues yo le voy a dar una ofrenda. Es una muy buena ofrenda. Trae bendiciones. Así es como funcionan las ofrendas que se dan a los siervos de Dios. Así que pues hemos aprendido algo esta noche y pues aquí terminamos y gracias por su atención, que Dios los bendiga.